La historia que vamos a descubrir es la historia de migración de una familia y el rol protagónico de las mujeres de esa familia por la supervivencia. El libro de Ruth es una nota de color en el medio de la biografía del pueblo de Israel. Lo vamos a encontrar en la Biblia entre el libro de Jueces y los dos libros de Samuel. Este libro pone de relieve el rol de una mujer que no pertenece al pueblo que según la Biblia es el elegido por Dios, pero que toma decisiones que la colocan en la biografía de Jesús, del prometido de Dios para el pueblo de Israel. ¿Esto qué quiere decir? Que en este libro se nos muestra que las personas de cualquier procedencia, de cualquier origen, pueden ser personas con una vida dedicada a la justicia, con una vida dedicada a la paz, con decisiones que las colocan en un lugar de privilegio en cuanto al amor, en cuanto a la cercanía con otras personas. La muerte progresiva de los varones de la familia dejó a 3 mujeres viudas y sin descendencia. Noemí, Ruth y Orfa están ante la encrucijada de vivir o morir. Esta es la gran decisión en tiempos de crisis. Es lo que enfrentan los y las que deciden dejar sus países de origen, moverse o morir. Volviendo a la historia bíblica, encontramos a Noemí, la esposa de esta familia, ya viuda y con sus 2 hijos también muertos, en una decisión que tiene que ver con la vida y con la muerte. En el lugar donde habían migrado, en la tierra de Moab, hay sequía, hay hambre. Entonces está ante la disyuntiva de la vida y de la muerte y decide volver a su tierra. En ese momento a sus 2 nueras les dice que tomen una decisión, que se vuelvan a la casa de su madre, a la casa de su padre. Suponemos que también para no tener que hacerse cargo, ¿no?, de alimentar también a otras 2 mujeres en este momento de necesidad. El relato bíblico nos dice que una de ellas, Orfa, toma este consejo y decide volver a la casa de su madre y de su padre. No es el caso de Ruth, que vemos que decide seguir junto a Noemí. Lo interesante de este relato es que en el libro no se hace ningún juicio de valor sobre la decisión de Orfa, que decide volver a su casa. Y esto es muy importante porque en momentos de crisis las personas toman las decisiones que pueden, las decisiones que en ese momento consideran las más importantes o las más sabias para su vida. Y esto es clave cuando hablamos de la historia de las mujeres. Muchas veces juzgamos las decisiones, pero hay que estar en los zapatos y en la historia en ese momento para saber por qué cada mujer toma la decisión que toma. Esta novela histórica es maravillosa por muchos aspectos. Uno de ellos es que conserva un credo ancestral de amistad y lealtad entre mujeres. Leemos y dejamos que la fuerza de esta espiritualidad nos infunda toda la sabiduría de las palabras de Ruth y Noemí en el capítulo 1, versículos 16 y 17. No insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti algo que no sea la muerte. A esta altura del relato nos podemos preguntar cuál fue el mensaje o cuál era el mensaje de este pequeño libro de la Biblia para el tiempo en el que fue escrito. Este libro nos muestra muchas situaciones contraculturales. En una época donde las mujeres no tenían ningún derecho, encontramos a estas 2 mujeres luchando por sus derechos, uniéndose y saliendo del rol de sumisión al varón, el rol del silencio, el rol de la mujer que no toma decisiones, y ellas asumen juntas decisiones para posicionarse nuevamente en la sociedad y para sobrevivir. También en este tiempo recordemos que tanto las personas extranjeras como las mujeres eran los sectores más postergados de la sociedad. Entonces el varón era el que tenía los derechos de herencia, el derecho de la tierra, el derecho a la toma de decisiones. Por eso este libro tiene un mensaje que contradice el mensaje patriarcal. Aunque toma las leyes de la época para encontrar respuesta para estas 2 mujeres, ellas son las que toman las decisiones y las que llevan adelante una estrategia en conjunto. Noemí significa la dulce, pero su vida se vuelve amarga, como ella misma le dice a las mujeres al volver a su tierra de Belén. Tal vez esta amargura tiene que ver con su perspectiva patriarcal, porque cuando queda viuda, sin marido y sin hijos, ella siente que no tiene nada ni a nadie. Pero no todo es negativo en Noemí. Con su iniciativa de volver a la tierra,
cambió no solamente la historia del pueblo de Israel, sino que, aunque ella no lo supiera, abrió un camino para las mujeres extranjeras en la genealogía de Jesús. En cambio, Ruth no parece definida por la mentalidad dominante del patriarcado. Se muestra como una mujer que sabe que puede decidir. Posee la experiencia suficiente para marcar el rumbo de su vida. No la vemos interesada en el matrimonio ni en los hijos que hasta ese entonces no tenía. Se muestra como una mujer realista. Ante sus ojos, Noemí es una mujer mayor a quien ama y alguien con quien retomar el camino de la sobrevivencia. Ruth entonces deja su tierra y renunciará a su tradición cultural moabita para tomar el Dios y la cultura de Noemí y de su pueblo. Se muestra una mujer libre, como quien sabe lo que quiere para su vida. Realmente este libro es sorprendente, porque encontramos a Ruth tomando la decisión de seguir a su suegra, de seguir a Noemí y asumir ese destino. El destino que no sabía cómo iba a ser, un destino incierto. Ahora, ¿por qué hace Ruth esto? Hay muchas posibles respuestas. Una respuesta es la propia sobrevivencia y la posibilidad de tomar decisiones por su propia cuenta. Si se volvía con su familia, seguramente pronto estaría nuevamente casada. En el caso de Noemí, es la continuidad de su familia, la continuidad de su clan, la continuidad de la tierra heredada. Por eso ella vuelve a su tierra y arma esta estrategia que también necesita de los varones, por supuesto. Ella termina teniendo como aliado a Booz, inclusive a los ancianos del pueblo que asumen el rol y permiten que este hombre, Booz, este pariente, las rescate de acuerdo a la ley del levirato, que era la ley vigente en esa época. Para reflexionar en nuestros grupos, en nuestros encuentros, ¿qué realidades actuales, sociales y eclesiales iluminaríamos con la reflexión del libro de Ruth? ¿A qué temas nos desafía este estudio?